Bienvenida. Hoy nos metemos de lleno con un gigante, el tomismo, esa escuela filosófica, teológica que viene de Santo Tomás de Aquino, siglo XIII, nada menos. Un peso pesado, sí, señor. Una figura central. Para guiarnos un poco en este laberinto, tenemos un resumen bastante bueno, tipo enciclopédico, que nos da las claves de su pensamiento y, bueno, su impacto, que fue enorme. Sí, un buen punto de partida para no perdernos. El objetivo hoy, no es aprobar un examen, sino sacar la chicha, la esencia. ¿Qué ideas son el corazón del tomismo? Hablaremos de su metafísica, de Dios, del ser humano, la ética y sobre todo cómo hizo Aquino para mezclar tradiciones tan distintas y por qué, bueno, porque seguimos hablando de él hoy. Venga, vamos a desgranar esto. Vamos a ello. Para empezar, a mí hay algo que me llama mucho la atención de Aquino, y es su actitud. Eso de la verdad hay que aceptarla, venga de donde venga. Es que no se cortaba, ¿eh? Leía a griegos, romanos, pensadores musulmanes, judíos. Totalmente. Era un intelectual muy abierto para su época en ese sentido. Un realista convencido de que podemos conocer el mundo. Y claro, su gran maestro, su referente, era Aristóteles. Al que llamaba el filósofo, con mayúsculas. Exacto. Pero ojo, no era un simple seguidor. Aquino no copia a Aristóteles sin más. Era un sintetizador brillante. Cogió a Aristóteles, sí, pero también bebió mucho del neoplatonismo, que era lo que dominaba antes. Ah, o sea que no fue solo Aristóteles y ya. No, no. Por ejemplo, la idea de que Dios es como la fuente última del ser y de la bondad. Todo lo demás es y es bueno porque, de alguna forma, participa de Dios. Hay una cita suya que lo dice muy claro, ¿eh? Dice algo así como: es absolutamente cierto que primero hay algo que es esencialmente ser y esencialmente bueno, a lo que llamamos Dios. Vale. Todo puede llamarse bueno y ser en cuanto participa de él por vía de cierta asimilación. O sea, las cosas son como reflejos, ¿sabes? Reflejos de esa perfección divina. Entiendo. Una integración, entonces. Y sobre esa base, ¿cómo empieza a construir su metafísica, su visión de la realidad? Pues parte de principios muy básicos, que él considera evidentes, lógicos, que algo no puede ser y no ser a la vez, el principio de no contradicción, o que todo lo que empieza a existir tiene una causa, causalidad. Lo básico de la lógica, vamos. Eso es. Y a partir de ahí, razona sobre cómo es la estructura de lo real. Y es muy interesante cómo analiza el lenguaje. Se dio cuenta de que usamos las palabras de formas distintas. ¿Cómo es eso? Pues mira, a veces usamos una palabra siempre con el mismo significado. Dice leche, y da igual si es de vaca o de cabra, es lecha. Unívoco, lo llaman. Vale. Otras veces, la misma palabra significa cosas totalmente diferentes, como banco, el de sentarse y el del dinero. Eso es equívoco. Si confundes los significados, te equivocas. Claro. Pero la clave para él, sobre todo para hablar de cosas importantes como Dios, es el uso analógico. Analógico. ¿Un ejemplo? El clásico es sano. Dices, esta persona está sana y esta manzana es sana. No es exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero hay relación. La manzana ayuda a la salud. Pues así hablamos de Dios, dice Aquino. Cuando decimos Dios es bueno y esta persona es buena, usamos bueno por analogía. Ah, vale. No significa lo mismo, pero tampoco algo totalmente distinto. Hay una conexión. Exacto. Ni Dios es igual a nosotros, ni es tan diferente que no podamos decir nada con sentido sobre él. La analogía es el puente, es fundamental para su teología. Entendido. Lenguaje analógico. Y yendo al meollo, al ser, ¿qué es ser para Aquino? Suena súper abstracto. Lo es el núcleo duro, pero él lo explica de forma, bueno, conceptualmente clara. Ser es aquello que es. Simple. Pero aquí viene su gran aportación, diferente a Aristóteles. En todo lo que existe, distingue dos aspectos. Por un lado, ¿qué es algo? Su esencia, su naturaleza. La quiditas. La quiquidad, has dicho antes, como la definición. Sí, lo que hace que algo sea lo que es. Y por otro lado, está el hecho de que esa cosa existe de verdad. Su acto de ser, el ese. Piensa en un dragón. Podemos describir su esencia, reptil gigante que echa fuego, pero no tiene ese, no existe. Claro. En cambio, esta mesa tiene su esencia, lo que la define como mesa, y además existe, tiene ese. En todo lo creado, dice Aquino, esencia y existencia son distintas, se pueden separar al menos mentalmente. ¡Ostras! ¿Y esa distinción?
¿Por qué es tan importante? Uf, es crucial. Primero, explica por qué las cosas del mundo son contingentes, o sea, existen pero podrían no existir. Su esencia no incluye necesariamente su existencia. Y segundo, y más importante, le sirve para pensar a Dios. Solo en Dios, dirá él, esencia y existencia son lo mismo. Dios no tiene ser. Dios es ser. Ipsum esse subsistens, el ser subsistente por sí mismo. Vale, eso es potente. Luego volvemos a Dios. Has mencionado también sustancias y accidentes. Sí, es otra distinción clásica que él usa. Sustancia es lo que existe por sí mismo. Una persona, un perro, una piedra. Accidente es lo que existe en otro. El color del perro, la altura de la persona, la forma de la piedra. Son cualidades que necesitan una sustancia para existir. La metafísica, lógicamente, se centra en las sustancias, que son lo fundamental. Sustancia, accidente, esencia, existencia. Vale, vamos montando el puzzle. Y la causalidad, que mencionaste al principio. Ahí entra Aristóteles a saco, ¿no? Las 4 causas. A tope. Para entender cualquier cosa, según ellos, hay que preguntar. 1. ¿De qué está hecho? Causa material, el mármol de la estatua. ¿Vale? 2. ¿Qué es? ¿Cuál es su forma o diseño? Causa formal, la idea del escultor. 3. ¿Quién lo hizo? Causa eficiente, el escultor mismo. Lógico. Y 4. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su fin o propósito? Causa final. Adornar, recordar a alguien. Para Aquino, esta última, la causa final, el propósito, es importantísima. Todo tiende a un fin, a una perfección. Y eso de la finalidad le lleva a negar lo del infinito, ¿no? La cadena infinita de causas. Exacto. Argumenta que si hubiera infinitas causas hacia atrás, una dependiendo de la otra, nunca se llegaría a producir el efecto que vemos ahora. Es como si una cadena infinita colgara del cielo. Si no hay un primer eslabón sujeto a algo firme, todo se cae. Tiene que haber una causa primera. Que no necesita ser causada por otra. Eso es. Pero cuidado, y esto es un matiz interesante de Aquino. No dice que esa causa primera tenga que ser la primera en el tiempo. Él creía que la razón sola no podía demostrar si el mundo empezó a existir o si es eterno. Eso para él era algo que sabíamos por la fe, por la revelación. Qué curioso. O sea, la razón llega hasta un punto, pero no a todo. Y estas ideas sobre la causa son la base de sus famosas 5 vías para demostrar que Dios existe, ¿cierto? Correcto. En la Suma Teológica presenta 5 argumentos. No hace falta detallarlos todos ahora, pero la lógica es similar. Observamos algo en el mundo, que las cosas se mueven, que hay causas y efectos, que hay seres que existen pero podían no existir, que hay grados de perfección, que hay un orden, Vale. y argumentamos que todo eso necesita una explicación última, una fuente primera que ya no dependa de nada más. Y a eso, bueno, a eso le llamamos Dios. El argumento del movimiento, que necesita un motor inmóvil, el de las causas, que necesita una causa incausada, el de los seres contingentes, que necesita un ser necesario. O sea que para Aquino la razón humana sí puede llegar a saber que Dios existe. ¿Pero es suficiente la razón? Llega hasta ahí, sí, a afirmar que existe un Dios uno, perfecto, causa de todo. Pero hay verdades sobre Dios que según Tomás nos superan, la Trinidad, por ejemplo. Un solo Dios, 3 personas. Eso, dice él, solo lo podemos conocer si Dios nos lo revela, por la fe. Fe y razón. El gran tema. El gran tema, sí. Y aquí no es un maestro del equilibrio. Fe y razón no se contradicen, porque la verdad es una sola. Lo que conocemos por la fe no puede chocar con la razón bien usada. La fe, dice él, tiene esa frase famosa, la gracia presupone la naturaleza. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Pues que lo sobrenatural, la fe, la gracia divina, no anula ni destruye lo natural, la razón, la naturaleza humana, sino que se apoya en ella, la sana, la eleva, la perfecciona, le permite llegar más lejos. Esa armonía entre fe y razón es quizá la marca de la casa del tomismo. Una síntesis muy potente. Y hablando de conceptos centrales, ¿cómo encaja el bien y el mal? Si todo viene de un Dios bueno, ¿de dónde sale el mal? Buena pregunta. Aquí sigue mucho a San Agustín. El mal no es una cosa real, no es algo creado por Dios. El mal es una ausencia, una falta de bien debido. Piensa en la ceguera. No es algo, es la falta de vista en alguien que debería tenerla. Como un agujero. Exacto.
como un agujero. Es la falta de algo que debería estar ahí. El mal moral, el pecado, es la falta del bien que debería haber en una acción humana. Es un desorden. Entonces, nadie elige el mal por el mal mismo. Según Aquino, no. Uno siempre elige algo porque lo ve como un bien, aunque sea un bien aparente, o un bien menor que implica un mal mayor. El que roba busca el bien de tener algo, aunque sea injustamente. Se equivoca en su juicio, en su elección de bienes. Como todo tiende a un fin, y el fin último es Dios, que es la bondad misma, el bien verdadero es orientarse hacia Él. ¿Y el amor? El amor verdadero para Aquino es querer el bien para el otro, y el mayor bien es ayudarle a acercarse a Dios. Y eso los devuelve a Dios. Antes dijiste que para Aquino Dios es ser, su esencia es existir. Justo. Y de ahí saca todos sus atributos. Es simple, no tiene partes, no es cuerpo y alma, es puro espíritu. Es perfecto, tiene toda perfección, infinito, sin límites, inmutable, no cambia, porque cambiar significa pasar de potencia a acto, y él es acto puro, actus purus, todo actualidad, nada por desarrollar. Acto puro. Y eterno. Está fuera del tiempo, es la causa de todo, lo sostiene todo, pero, y esto es importante, actúa respetando la naturaleza de sus criaturas, permite que nosotros también seamos causas reales, causas segundas. Su acción no anula la nuestra. Y solo podemos hablar de él Por analogía, decías, por analogía, sí. porque nuestra mente es finita y él es infinito. Nuestras palabras se quedan cortas, pero no son inútiles si entendemos que las usamos de forma análoga. Vale, creo que el cuadro general de su metafísica y teología empieza a verse. ¿Y el ser humano? ¿Cómo encajamos nosotros en este esquema? Pues nos define de forma clásica. Animal racional. Somos animales, compartimos la biología con ellos, pero tenemos la razón que nos distingue. El alma humana es la forma sustancial del cuerpo. La forma sustancial. Sí, es lo que hace que un cuerpo sea un cuerpo humano vivo, y no un montón de materia. Y esta alma es intelectual, racional y, para él, inmortal. Sobrevive a la muerte del cuerpo. Y tiene distintas capacidades. Facultades, sí. Algunas las compartimos con las plantas, crecer, nutrirse, y los animales, sentir, desear, moverse. Pero la clave es la facultad racional. El intelecto, para conocer la verdad, y la voluntad, para amar el bien. Y la voluntad es libre. La libertad. Eso tendrá implicaciones éticas enormes, imagino. ¿Qué es la felicidad para Aquino? ¿Y la virtud? Pues sí, claro. La felicidad es el fin último del ser humano. Pero no es solo estar contento. Siguiendo a Aristóteles, la define como una operación conforme a la virtud perfecta. O sea, es una actividad, un vivir bien de acuerdo con nuestra naturaleza racional. Vivir bien. ¿Y eso cómo se hace? Mediante la virtud. La virtud es un hábito bueno, una disposición estable a actuar bien. Distingue las virtudes cardinales, las que podemos desarrollar con la razón y el esfuerzo: prudencia, saber elegir bien; justicia, dar a cada uno lo suyo; fortaleza, aguantar las dificultades; y templanza, moderación. Las clásicas. Sí. Y luego están las teologales, que son un regalo de Dios, infundidas por la gracia, y nos dirigen directamente a Él. Fe, creer lo que Dios revela; esperanza, confiar en alcanzar la vida eterna; y caridad, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo por Dios. Y necesitamos la gracia para ser felices. Para la felicidad perfecta, la sobrenatural, la visión de Dios después de morir, sí, necesitamos la gracia. En esta vida podemos alcanzar una felicidad imperfecta, mediante la virtud, pero la plena requiere ayuda divina. ¿Y qué pasa con las emociones, los sentimientos? ¿Son un estorbo? No, Aquino no es un estoico que las rechace, tampoco un hedonista que las ponga por encima de todo. Tiene una visión Equilibrada. Las emociones, las pasiones, las llamaba, no son malas en sí. Depende ¿Depende de qué? de si están ordenadas por la razón y orientadas al bien verdadero. La compasión puede ser buena, la envidia es mala. Lo importante es que la razón guíe a la voluntad, y la voluntad controle y dirija las pasiones hacia el bien. No se trata de eliminarlas, sino de encauzarlas. ¿Y la moralidad de un acto concreto? ¿De qué depende? De tres cosas: del acto en sí mismo, robar es malo; de las circunstancias, robar por necesidad extrema puede atenuar la culpa, aunque no lo haga bueno; y, muy importante, de la intención, ¿por qué lo haces? ¿La intención? Eso me suena a lo del doble efecto. ¿Es suyo? Un clave.
A veces haces algo bueno, pero tiene una consecuencia mala e inevitable. El ejemplo típico, la legítima defensa. Defiendes tu vida, bueno, pero puedes causar la muerte del agresor. Malo. Aquí no dice que es lícito si tu intención no es matar, sino solo defenderte. Si el bien que buscas, salvar tu vida, es proporcional o mayor que el mal que toleras, y si no había otra opción menos dañina. Tiene sentido. Y la guerra justa también viene de aquí, ¿no? También. Puede condiciones estrictas, que la declare la autoridad legítima, que haya una causa justa, una agresión grave e injusta, y que se haga con recta intención, buscar la paz, no la venganza o la conquista. Vale. Principios éticos con consecuencias muy prácticas. Y supongo que esto conecta con su teoría de la ley. Claro, todo está conectado. Tiene una jerarquía de leyes muy famosa. Arriba del todo, la ley eterna. La sabiduría de Dios que gobierna todo el universo. El plan divino, digamos. Ok. Luego, la ley natural. Es nuestra participación racional en esa ley eterna. Es como una luz interior que nos permite distinguir lo bueno de lo malo fundamental. Haz el bien y evita el mal. La regla de oro, no hagas a otros, sería un principio básico de esta ley. La que todos llevamos dentro, por ser racionales. Eso es. Luego está la ley humana o positiva, las leyes concretas que hacen los estados para organizar la convivencia. Para ser justas, dice Aquino, deben derivarse de la ley natural o al menos no contradecirla. Una ley injusta no sería verdadera ley. Fuerte afirmación. Y finalmente, la ley divina, la que Dios revela directamente, como los 10 mandamientos o las enseñanzas de Cristo, para guiarnos a nuestro fin último, que es sobrenatural. Ayuda a la ley natural y la completa. Muy ordenado todo, pero si Dios lo dirige todo con su ley eterna y su providencia, ¿dónde queda la libertad humana, el libre albedrío? Aquino no veía contradicción ahí. Es un tema complejo, ¿eh? Pero su idea básica es que Dios es la causa primera de todo, incluso de nuestros actos libres. Pero Él nos mueve respetando nuestra naturaleza. Mueve las causas necesarias de forma necesaria, y las causas libres, nosotros, de forma libre. ¿Cómo? Es como si Dios diera el impulso para que la voluntad actúe, pero nos dejara a nosotros elegir el objeto concreto. Su providencia no anula la libertad, sino que la hace posible y la dirige suavemente hacia sus fines. Hubo debates tremendos sobre esto después, sobre cómo funciona exactamente esa interacción entre gracia y libertad, pero él defendía la compatibilidad. Vale, nos queda una pieza del puzzle importante, el conocimiento. Si somos animales racionales, ¿cómo conocemos? ¿Cómo funciona esa razón? Su punto de partida es muy de tocar tierra, aristotélico total. Nada hay en el intelecto que no haya estado antes en los sentidos. Todo empieza por la experiencia. Todo. Vemos, oímos, tocamos. Los sentidos captan objetos concretos. Esta manzana roja aquí delante. La imaginación crea una imagen sensible de esa manzana, lo que él llama un fantasma. ¿Un fantasma? Sí, es el término técnico. Es la imagen sensible particular. Y ahora viene el paso clave. Nuestro intelecto agente, como una luz, ilumina ese fantasma y abstrae la esencia universal. Saca la idea de manzana y la idea de rojo de esa imagen concreta. Pasa de lo particular a lo universal. Exacto. Así formamos los conceptos universales. Por eso dice que el alma no entiende nada sin un fantasma. Necesitamos esa base sensible para poder pensar. Entonces, es una especie de empirismo. El conocimiento se basa en la experiencia. ¿Y qué es la verdad para él? La verdad es la correspondencia o adecuación entre lo que piensa nuestro intelecto y la realidad. Si pienso, esto es un micrófono, y, efectivamente, esto es un micrófono, mi juicio es verdadero. Es un realismo. Creemos que podemos conocer las cosas como son en sí mismas. ¿Y el error? El error no está en los sentidos. Ellos captan lo que hay, sino en el juicio que hacemos, cuando afirmamos o negamos algo sobre la realidad de forma incorrecta. Impresionante. Un sistema que abarca casi todo. ¿Y qué tal le fue? ¿Le aplaudieron desde el principio? ¿Qué va? Tuvo sus problemas. Poco después de morir, en 1277, algunas de sus tesis fueron condenadas en París y Oxford. Había tensión entre su orden, los dominicos, y los franciscanos, que seguían una línea más agustiniana, más neoplatónica. Vaya. Pero bueno, poco a poco, sobre todo porque los dominicos lo adoptaron como doctor oficial, su pensamiento se fue imponiendo y se convirtió en la referencia de la escolástica. Tuvo un momento de oro en el siglo XVI en España, con la Escuela de Salamanca, Vitoria, Soto.
que aplicaron sus ideas a temas nuevos como el derecho de gentes o la economía. ¿Y luego? Un bajón. Sí, con la filosofía moderna, Descartes, Kant, que cuestionaban cosas que para aquí no eran básicas, como la confianza en los sentidos o la metafísica clásica, pues el tomismo perdió protagonismo. Pero a finales del XIX resurgió. El Papa León XIII le dio un impulso enorme con la encíclica Aeterni Patris. Nació el neotomismo. El neotomismo. Sí, figuras como Garrigou Lagrange. Fue muy dominante en la Iglesia hasta el Concilio Vaticano II. Después, la filosofía católica se abrió más a otras corrientes. Pero el tomismo no desapareció, ¿eh? Sigue siendo una escuela filosófica y teológica muy viva. Y como toda tradición larga y rica, me imagino que no será un bloque uniforme. Habrá escuelas, interpretaciones distintas. Claro, claro. Hay muchas corrientes dentro del tomismo actual. Por simplificar muchísimo, están los llamados neoescolásticos, que son muy fieles a los textos medievales y a los grandes comentadores, y a menudo críticos con la modernidad. ¿Los más ortodoxos? Podría decirse. Luego están los existenciales como Etienne Gilson o Jacques Maritain, que quizá ponen más énfasis en la existencia concreta, en la experiencia del ser, y buscan un diálogo con la filosofía contemporánea. Hay una escuela, la de River Forrest o Laval, que insiste mucho en las bases aristotélicas y en la importancia de las ciencias naturales como punto de partida para la filosofía. Interesante. También están los trascendentales, que intentaron un diálogo muy a fondo con Kant y la filosofía moderna centrada en el sujeto. Gente como Mareschal, Rachner, Lonergan, aunque a veces se les critica por alejarse demasiado de Aquino. En Polonia surgió la Escuela de Lublin, que combinó tomismo con fenomenología, muy centrada en la persona y la ética. Wojtyła, el futuro Juan Pablo II, salió de ahí. ¡Anda! Y más recientemente, el tomismo analítico, que utiliza las herramientas lógicas y el estilo de la filosofía analítica anglosajona para discutir temas tomistas. Gente como Anscombe, Geach, Haldane. O sea que hay variedad y debate. Vaya panorama. Entonces, si tuviéramos que destilar la esencia de todo esto, ¿con qué nos quedamos del tomismo? ¿Cuál sería el titular? Difícil titular para algo tan vasto. Pero yo diría que es un intento monumental de síntesis, de armonizar fe y razón, de construir sobre Aristóteles, pero yendo más allá, con aportaciones originales clave, como esa distinción entre esencia y acto de ser, el ese. Y a partir de ahí desarrollar una visión coherente de Dios, del mundo, del hombre, de la ética, del conocimiento, un sistema que busca entender la totalidad de lo real. Una visión integral. Eso es. Y quizá para dejar una reflexión final. El método de Aquino fue mirar a su alrededor, coger lo bueno de todas partes, Aristóteles, neoplatónicos, pensadores judíos, musulmanes, integrarlo críticamente, siempre partiendo de la experiencia. Sí. Si aplicáramos ese mismo espíritu hoy, ¿cómo dialogaría el tomismo con nuestros desafíos? Pienso en la inteligencia artificial, por ejemplo. ¿Qué nos diría su visión del alma, del conocimiento, de la finalidad, ante máquinas que parecen pensar o tener propósitos? O la cosmología actual, con sus descubrimientos sobre el universo, ¿cómo encajarían en su metafísica? ¿Qué herramientas nos daría su pensamiento para entender estas nuevas realidades, estas nuevas experiencias? Es una buena pregunta. Sí. Quizá muestra que un pensador del siglo XIII, si se le lee con profundidad y con ese espíritu abierto que él mismo tuvo, todavía puede tener mucho que decirnos hoy. No como respuestas hechas, sino como un marco para pensar. Pues ahí queda esa reflexión. Un marco para pensar desde el siglo XIII hasta hoy. Ha sido fascinante desgranar el tomismo. Un placer, como siempre. Da para mucho más, pero creo que hemos tocado lo esencial.